Hola amigos, Factor X nuevamente. En esta ocasión vamos a analizar el par euro-libra porque me pareció interesante lo que está pasando desde gráficos mayores hasta gráficos de 4 horas. ¿Sí? Comenzamos con el gráfico semanal y vemos cómo el precio venía haciendo una serie de bajos, una serie de ABCDs bajistas. Aquí los vamos a marcar. Fíjense, era A, B, C y D bajista. Después el precio regresó a hacer un retroceso para buscar un nuevo giro, el cual se activó, pero el precio ya no pudo alcanzar, finalmente no pudo alcanzar el último bajo. Con eso el precio se debilita, forma un bajo más alto, como lo podemos ver aquí, y finalmente rompe línea de tendencia bajista, que ahí es el momento de la ruptura, y finalmente forma altos más altos. En ese momento se termina por el momento el movimiento bajista y comienza una nueva formación alcista, como lo podemos ver de la siguiente forma. Empieza un movimiento agrupamiento AB, un retroceso C y un alto más alto que sería nuestro D. En este momento tenemos ya una secuencia alcista en gráfico semanal, pero fíjense que lo interesante y el motivo principal de hacer este video es el hecho de que vean cómo trazamos las líneas de tendencia alcistas, tanto la de largo plazo, que sería esta, y también trazamos la línea de aceleración sobre el precio, y vemos algo muy peculiar, de que el precio, fíjense cómo está por el momento testeando esa línea de aceleración. Los puntos de donde se está trazando esa línea, vean cómo son estos y estas mechas. Son dos puntos que está tocando el precio. Aquí de hecho hay uno muy pegado, y luego está este cuarto que es el que nos está atrayendo como potencial escenario de una operación. Vean cómo el precio está testeando ahí esa línea de aceleración. Y bueno, nos quedamos con esta idea en gráfico semanal. Nos vamos a gráfico diario y ¿qué observamos? Gráfico diario observamos una secuencia de ABCDs. En su momento teníamos una línea de tendencia, la cual fue rota aquí, y vemos que cuando el precio rompe una línea de tendencia, lo más natural es que vaya a buscar, en este caso, el último bajo o el último soporte validado. Ahí el precio viene a testear el último bajo validado o el último soporte, y vemos que actualmente el precio se quiere girar y se está girando. Vemos como incluso el estocástico, que es un indicador que nos sirve de apoyo, fíjense cómo está saliendo de sobreventa y está acompañando 100% a lo que es el movimiento del precio. Entonces por el momento fíjense que se está dando un muy buen setup alcista. Y bueno, vamos a ver el gráfico de 4 horas para que veamos lo que está pasando en gráfico de 4 horas, que también es muy interesante y que va muy de la mano con lo que vemos en escenarios mayores. Fíjense cómo tenemos aquí la línea de tendencia bajista claramente trazada, perfectamente bien trazada, puntos de trazo, vean, 3 puntos que chocan, y ahorita el precio está chocando nuevamente con la línea de tendencia. Entonces, siguiendo la secuencia de análisis de gráficos mayores, aquí que tenemos, fíjense cómo lo voy a trazar de color azul. Fíjense que tenemos aquí una resistencia que nos está formando el precio claramente, y de hecho el precio se encuentra actualmente ahí. Observamos un hombro cabeza hombro invertido, o un piso como le llaman muchos, un piso el cual está casi a punto de ser roto, Entonces si este piso o este hombro cabeza hombro invertido, que viene de la mano con el gráfico diario, si llega a ser roto, sería muy interesante esperar el pullback y hacer la compra a mediano plazo, ¿no? Una compra a mediano plazo en gráfico de 4 horas. Si se llega a dar esa configuración, fíjense que incluso la configuración puede ser muy convergente, dado que si tenemos aquí lo que sería, por decir algo, el cuello del hombro cabeza hombro o el último nivel de resistencia, si el precio llega a romper este nivel, estaríamos hablando de que no solo estaría rompiendo el nivel de resistencia, sino que estaría rompiendo el nivel de tendencia, línea de tendencia bajista. Entonces si la rompe, lo más probable es que el precio haga un pullback, como normalmente lo acostumbra a hacer el precio,
y después de ahí ese pullback puede coincidir o puede converger con la línea de tendencia rota e incluso con la resistencia esta que estoy marcando aquí, y después catapultarse de forma agresiva a la alza, buscando que en primer lugar buscando este nivel de resistencia que coincide con el 90.90, ¿no? Entonces podría ser muy interesante estar pendientes de ese movimiento, porque nos podría dejar buenos pips en el mediano plazo. Entonces por eso no quise dejar pasar este análisis, porque si se llega a dar ese escenario, bueno, ya sabremos qué estar haciendo. Recuerden que el precio aquí puede hacer cualquier cosa, ¿no? Incluso en lugar de ese escenario, digamos que el escenario contrario sería que el precio, pues definitivamente, como vemos ahí que es una resistencia muy fuerte, pues definitivamente que el precio rebotara y finalmente fuera a buscar nuevamente el piso que dejó marcado como último soporte, y bueno, tal vez podríamos entonces estar pensando en una bajada hacia la siguiente línea de tendencia que marcamos en gráfico semanal, es decir, algo como esto. Déjenme marcarles el gráfico semanal, y si se estuviera dando lo contrario, pues entonces estaríamos en un escenario en el cual el precio rompa pullback y vaya a buscar en primera instancia la línea de tendencia de largo plazo, y después de ahí, bueno, pues habría que ver qué pasa, porque recuerden que el mercado normalmente se va a comportar pues como resulte finalmente de los puntos importantes que toque, pero hay que tener en cuenta siempre los escenarios más factibles. Entonces, si se llegase a dar el escenario que describo en el gráfico de 4 horas de la mano con gráfico diario, pues puede ser muy buena inversión a mediano plazo, ¿sí? Se despide su amigo Factor X, buena semana y nos vemos en la próxima.